muy amables por la invitación a este curso, taller experimental, procedimientos invasivos y no invasivos en la UCIN. Muchas gracias a Especialización por la invitación. El tema en esta primera jornada hablaremos acerca de los cuidados y complicaciones asociadas a la ventilación mecánica en neonatos. Quiero presentarles lo que vamos a trabajar en esta hora, de manera que así nos vamos poniendo un poco en contexto y podemos de pronto ir buscando, ¿no?, algunos contenidos que los relacione, que no me queden muy claros, para de esa manera ir formulando las respectivas preguntas que yo considere no realizar en torno a la presentación, tanto de esta como la que nos va a seguir. Entonces tenemos como contenido objetivo general, específicos, la introducción, conceptos básicos de la ventilación mecánica neonatal, cuidados de enfermería en el recién nacido ventilado, las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Vamos a hacer la presentación de un caso clínico en el cual vamos a tener que estar muy atentos, porque luego de hacer el análisis e interpretar el caso, vamos a resolver algunas preguntas. Y finalmente, por supuesto, las conclusiones y algunas recomendaciones. Bien, el objetivo general es, a través de esta presentación, es brindar a los profesionales de enfermería de la UCI neonatal los conocimientos y habilidades necesarias para que el manejo sea seguro y eficiente. Por supuesto, hablando de la ventilación mecánica, enfatizando desde luego, y ya lo veremos más adelante, haciendo énfasis, por supuesto, en los cuidados de enfermería. La prevención de complicaciones, que es el tema en realidad, ¿no?, que nosotros nos aborda, y la optimización de la atención del paciente crítico. ¿Cuáles serán los objetivos específicos? En primer lugar, están por supuesto a tono con la presentación de los diferentes temas que se van a tratar. Entonces tendremos la identificación de principios básicos de la ventilación mecánica en neonatos, que seguramente cuando nosotros lo abordaremos, nos daremos cuenta de que sí, efectivamente es sobre esos puntos que nosotros trabajamos usualmente, que incluyan las indicaciones, los tipos de soporte ventilatorio, que haremos un repaso breve, desde luego, porque no es la intención de esta presentación hacer un abordaje sobre la ventilación mecánica, sino más bien sobre las complicaciones. Pero no voy a entender las complicaciones a menos que no pueda tener por lo menos conceptos básicos respecto a ello. Describir los cuidados de enfermería que son necesarios, esenciales, de tal manera que, por supuesto, demos énfasis en la monitorización y en el mantenimiento de la ventilación mecánica, garantizando una asistencia que sea segura, pero además también eficaz. Y finalmente, tendremos que reconocer las principales complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. Sí, efectivamente, esas que usted está pensando, vamos a recordarlas y vamos a darles algunos datos importantes para que nosotros podamos prevenir. Sí, porque la idea finalmente de hacer una presentación de esa naturaleza, donde abordamos las complicaciones, es precisamente en hacer abordaje de la parte preventiva. ¿Sí? Muy bien. Y el manejo, por supuesto, oportuno. Bien. Entonces, tenemos la introducción, ya estamos entrando de lleno a nuestro tema. Entonces, ¿qué es, no, el cuidado de y complicación, básicamente, cuando hablamos acerca de la ventilación mecánica? En realidad, ustedes saben que la ventilación es básicamente un tratamiento, ¿no?, un soporte que se le dé, es una herramienta sumamente útil, es una estrategia fundamental, especialmente en unidades como las nuestras, unidades de cuidados intensivos, con la finalidad de poder tratar problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria. Y por supuesto tenemos una serie de patologías respiratorias en las que nuestros neonatos van a tener que hacer uso precisamente del ventilador. Pero ciertamente, si nosotros nos ponemos a analizar quiénes son los pacientes que más, si tenemos como usuarios de la UCI, tenemos que un gran porcentaje de niños son prematuros.
¿sí? Entonces, son estos niños prematuros, estos prematuros que ya tienen de por sí venido a menos. El hecho de nacer antes de tiempo, por supuesto, lo supone a que no tengan el aparato respiratorio como ningún órgano y sistema lo tienen maduro. Por lo tanto, es de entenderse que la parte más importante para que pueda funcionar correctamente todos sus órganos y sistemas necesariamente tiene relación con la parte ventilatoria, es decir, pulmón y todos los anexos, no de, hablando específicamente de las vías respiratorias, ya que no la tiene desarrollada, pues evidentemente vamos a tener allí un problema y de ellos específicamente el porcentaje mayoritariamente es de prematuros. Ahora bien, las estadísticas también nos dicen que tenemos un gran porcentaje de neonatos, bueno, nacimientos, ¿no? Al día, pero de ese porcentaje hay un 1% y ese 1% de estos niños son prematuros. Y no estamos hablando realmente de una cantidad mínima, hablamos de grandes cantidades, es un número realmente bastante importante. Toda vez que unidades neonatales los tenemos en todo el país. ¿Sí? Algunas unidades más grandes, otras unidades un poco más pequeñas, pero finalmente tenemos unidades que brindan este soporte respiratorio. Ahora hay que considerar que el uso de estos ventiladores mecánicos, si es una necesidad, desde luego que es una necesidad. Los pacientes extremadamente prematuros especialmente van a requerir, sin lugar a dudas, requieren el uso de un ventilador. Y muchos de estos niños no responden tan rápidamente a la terapia respiratoria con el uso de los ventiladores. Por lo tanto, extenderá su tiempo de uso con el ventilador, lo que puede llevarnos a tener ciertas complicaciones. Y yo les decía, sí, de esas que ustedes están pensando, esas precisamente son las complicaciones que más asociadas se encuentran al uso del ventilador. Entonces genera, por supuesto, serias complicaciones y es sobre estas complicaciones que nosotros tenemos que entrar a tallar. ¿En qué? Brindando, por supuesto, un cuidado pues esmerado, especializado. No es que la enfermera llega y simplemente mira al niño y va a hacer un registro en sus notas de enfermería de lo que está como parámetros ventilatorios y solamente eso, porque nosotros sabemos que hay mucho en torno al uso de un niño en ventilación mecánica. Estamos desde, efectivamente, hacer una revisión de los parámetros ventilatorios, pero además cómo es la respuesta de ese paciente frente a esos parámetros que se están instalando y que son parámetros que van condicionados no solamente por la clínica, sino además también por una serie de analíticas, por una serie de resultados de laboratorio, desde una gasometría, entre otros, placas radiográficas. Entonces necesitamos, por supuesto, saber cómo es que ese niño está respondiendo frente al uso de este ventilador. Y para ello el personal se tiene que preparar. Tiene que estar, por supuesto, conocer cuáles son los parámetros, qué significa cada uno de ellos, por qué se le pone un niño de más, por qué a un niño menos, por qué es tan variable la fracción inspirada de oxígeno, por qué a este niño le tengo que poner tanto de PEP y por qué a este otro con las mismas características le tengo que poner menos, ¿sí? Entonces, todas estas características y definiciones importantes que vamos a ir analizando, por supuesto, cada una de ellas, son muy necesarias y necesito conocerlas para que pueda realizar un correcto trabajo. Mi labor como personal de enfermería altamente especializado, altamente, ¿no? Con alta eficiencia, porque he estudiado mi especialidad, etcétera, se tiene que demostrar en el trabajo minucioso en la UCI neonatal. Solamente así, realmente siendo consecuente con lo que nosotros hemos aprendido, lo que vamos aprendiendo diariamente, lo que vamos añadiendo con nuestras capacitaciones, es que realmente va a mejorar el resultado clínico de nuestros pacientes. Entonces, hablábamos acerca de estos conceptos importantes, que son evidentemente necesarios que se conozcan. Necesitamos establecer cuáles son los puntos importantes en relación a la ventilación mecánica neonatal. Entonces, para lo cual es necesario decir que ya hemos mencionado que
efectivamente, la ventilación mecánica es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia de tratamiento en donde el niño que requiere soporte ventilatorio va a hacer uso del ventilador. Por supuesto que no todos los niños entran o ingresan o se les coloca un ventilador mecánico. Todo va a depender, por supuesto, además también de qué terapia preventiva se le ha hecho o antenatalmente ya se ha visto un soporte para este niño que se prevé que vaya a nacer de manera prematura. Entonces, si ya tengo un soporte antenatal, se hace además también una terapia inmediatamente tras el nacimiento, especialmente aquellos niños que nacen prematuros, como es el uso del surfactante, entonces definitivamente las condiciones de terapias ventilatorias van a ir modificándose en relación a cómo estos niños van adecuándose precisamente a cada uno de ellos. Cuanto menos oportunidades tenga ese niño, mayores sean los factores de riesgo asociados definitivamente y por supuesto menos edad gestacional, pues definitivamente son niños que van a tener que requerir el uso de un ventilador mecánico. ¿Sí? Y para ello, por supuesto, hay que brindarle este soporte porque el niño evidentemente lo requiere. Y el objetivo principal de esta ventilación mecánica es que se garantice un adecuado intercambio gaseoso, que por su propia cuenta no lo puede hacer. Y está demostrando el niño que cada vez que respira se agota más. Su frecuencia respiratoria se ve ya alterada. Hay un esfuerzo respiratorio que es evidente, que se trasluce en el uso de músculos accesorios, músculos respiratorios. Hay tiraje, hay quejido, es decir, tenemos un Silverman que tiene puntuaciones que van más allá del 3, del 4, del 5. Entonces, necesito hacer una muy buena evaluación para darle un soporte adecuado al niño y lo que deseamos, por supuesto, es, como acabamos de mencionar, garantizar un adecuado intercambio gaseoso. El niño, repito, no lo puede hacer por su propio mérito, entonces necesita un soporte. Y obviamente, acá estamos hablando acerca de procesos invasivos y necesariamente estamos hablando del ventilador mecánico, pero por supuesto, si estamos ya estableciendo algunas estrategias previas de prevención, seguramente que no todos los niños, como acabamos de mencionar, van a requerir de un ventilador. Algunos requerirán de un CPAP, algunos otros un BNI, algunos una cánula de alto flujo, algunos otros un RAM. Lo que sea que el niño necesite, por supuesto, es una terapia oxigenatoria. Pero hablando específicamente del uso del ventilador es porque evidentemente el niño ya no responde a ello y, por supuesto, siendo tan pequeño, por supuesto, va a requerir de este soporte de tipo ventilatorio. ¿Cuáles serán los tipos de ventilación? Tenemos ventilación mecánica, ¿no? Que es la ventilación mecánica convencional, pero además también tendremos la ventilación de alta frecuencia. Ahora, si bien es cierto, la ventilación mecánica es el ventilador conectado al tubo endotraqueal, pero bien nosotros sabemos que dentro de esta ventilación mecánica convencional, tenemos modalidades, porque esa facilidad nos da el equipo, es decir, el ventilador nos provee de ciertas facilidades, tiene ciertas bondades que hay que saber manejarlas, hay que entenderlas. De eso, por supuesto, se encarga la parte médica, dependiendo del requerimiento, de la necesidad, de los factores de riesgo, de la edad gestacional, del peso del niño, depende de muchas cosas, de muchos factores, ¿sí? Los resultados de gasometría, ¿sí? Requiere para poder determinar cuál es el tipo de modalidad ventilatoria. Entonces, dentro de la ventilación mecánica convencional, nosotros tenemos ventilación con presión controlada, con volumen controlado, la asistida controlada, ¿no? Que son las más comunes. Que son las más comunes. No significa que sean todas, porque seguramente ustedes también deben haber escuchado hablar acerca de la sincronizada con presión de soporte. Es decir, tenemos modalidades y modalidades. Todo depende del equipo con el que cuente la unidad. En el tema de ventiladores mecánicos, estas han ido variando conforme ha ido pasando el tiempo.
¿sí? Entonces, es cuestión simplemente de saber exactamente cuál es el equipo con el que cuenta nuestra unidad, conocerlo correctamente para saber si estamos trabajando con volúmenes, si estamos trabajando con flujos. Entonces, esto verdaderamente ayuda muchísimo a entender mejor la modalidad ventilatoria. Entonces, si hablamos acerca de la ventilación con presión controlada, tendremos que decir que esta va a suministrar un volumen de aire que es determinado con una presión que es preestablecida. Por eso se llama presión controlada, porque al ventilador le vamos a colocar una determinada presión que es la que va a ir acompasando, por supuesto, dependiendo de lo que el niño necesita. Es una cantidad de aire que va a ir suministrándose en cada ventilación. Mientras que la ventilación con volumen controlado, el ventilador es el que se va a encargar de entregar un volumen de aire o un volumen tidal fijo, ¿no? Que el volumen tidal es la cantidad de aire que usualmente nosotros respiramos y estamos movilizando en cada inspiración y expiración, ¿sí? La cantidad de aire que ingresa es la cantidad de aire que sale, pero considerando que hay además también un volumen residual que permanece para que nuestros alvéolos no colapsen. Entonces, mis volúmenes tidales van a ir ya establecidos. Se ajustan las presiones de acuerdo a la mecánica pulmonar. La ventilación asistida controlada va a permitir que el neonato inicie su propia respiración, pero el ventilador es el que se va a encargar de garantizar los volúmenes adecuados para cada ventilación que da el paciente. No es una alternativa muy utilizada, pero verdaderamente tiene muchas bondades utilizar el volumen garante, ¿no? En la asistida controlada, quiero decir. Mientras que la ventilación de alta frecuencia, la más utilizada es las ventilaciones de alta frecuencia oscilatoria, las famosas BAFO, ¿no? Es lo más utilizado, lo más conocido y lo que provee la mayoría de nuestros ventiladores. Sin embargo, hay algunas otras unidades que proveen la ventilación de alta frecuencia tipo JET. ¿Sí? Entonces, esta ventilación BAFO, que es la que normalmente conocemos, hemos escuchado, estamos más habituadas, conocemos los parámetros, mantiene una presión constante, pero los volúmenes tidales realmente son tan pequeñitos, por esa razón es que prácticamente vibra. Cuando nosotros vemos, ¿no? A diferencia de una ventilación mecánica convencional, el ventilador lo que hace es dar una presión, el pecho se insufla, es decir, se apertura por la cantidad de aire que está enviando, la cantidad de gas que está enviando, se infla y luego se desinfla, ¿no? Así, tal cual. Aperturamos y luego desinsuflamos. Pero y a un ritmo que es prácticamente normal, como una respiración convencional. Por eso es que se llama ventilador mecánico convencional, porque las respiraciones están al ritmo que marca o que delimita una frecuencia respiratoria normal dependiendo del grupo etario, que en este caso es neonatal, ¿sí? De 40 a 60 respiraciones por minuto. No ocurre lo mismo en las ventilaciones de alta frecuencia, porque estas altas frecuencias, los volúmenes ideales realmente son muy, muy, extremadamente cortos. Entonces, las frecuencias respiratorias, al ser tan cortos los volúmenes ideales, vamos a tener frecuencias respiratorias que superan los 150 respiraciones por minuto, ¿sí? Que son los famosos Hertz. Entonces, eso nosotros tenemos que considerar. Cada hertz está más o menos alrededor de unas 10 respiraciones por minuto y usualmente ponen, pues, perdón, 100, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos 4 o 5 hertz, estamos multiplicando prácticamente por 100. Por eso es que hace así. El abdomen, ¿no? El tórax y a veces todo el vibra, ¿no? Está a este nivel. El niño respira exactamente a la misma velocidad que aletea un colibrí, a ese ritmo, ¿sí? Mientras que la ventilación de alta frecuencia tipo jet usa ráfagas, ¿no? De presión, de gas, a alta presión. No son muy utilizadas, pero hay algunas instituciones que sí los suelen utilizar.
y son muy ideales, especialmente en hernias diafragmáticas, por ejemplo, ¿no? Cuando la ventilación de alta frecuencia también es utilizada para este tipo eh, de situaciones o patologías, ya que algunas de nuestros ventiladores no están dotadas de este tipo, de esta modalidad, entonces se utiliza la que normalmente tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Tenemos aquí algunos parámetros básicos en la ventilación mecánica neonatal. Entonces tendremos en primer lugar la presión positiva al final de la expiración, que es la famosa PIP. Se escribe PEEP, pero se pronuncia PIP, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca, ¿no? Este parámetro, esta presión positiva, es decir, que yo voy a ingresar una cantidad de aire, presión positiva al final de la expiración. Interesante, porque cuando yo inspiro, claro, por supuesto, está ingresando una cantidad de gas con una presión, ¿sí? Porque es la presión que se está considerando como, por ejemplo, 15, ¿no? 15 centímetros de agua. Ya, perfecto. Esa es la cantidad que yo le estoy ingresando, pero el PIP lo que hace es que esos alvéolos que usualmente no están desarrollados y que tienen un gran problema porque al no estar desarrollados no generan surfactante suficiente. Por eso es que los ventiladores mecánicos quieren garantizar el intercambio gaseoso que no puede hacer un niño prematuro porque la cantidad de surfactante que produce es tan mínima, tan pobre, tan pequeña, que no es suficiente para garantizar que esos alvéolos permanezcan aperturados. Por esa razón es que los niños prematuros tienen esta problemática respiratoria, ¿sí? ¿Por qué razón? No solamente es porque evidentemente, claro, el niño es inmaduro, ¿sí? Pero acá la condición es que no hay producción de surfactante suficiente. El surfactante no es otra cosa más que un líquido tensoactivo que se produce en los neumocitos tipo 2 de los alvéolos y que su producción es mejor a partir de las 32, 34 semanas de edad gestacional. Entonces, cuanto menos edad gestacional, menos producción de surfactante, entonces esos alvéolos van a colapsar. El niño inspira, pero en el momento que elimina el gas, es decir, en el momento en que el niño expira, ¿sí? Inspira, expira, se colapsa el alvéolo. Pero no tiene cantidad de surfactante que le permita mantener esos alveolitos completamente aperturados. Entonces, esos alvéolos se colapsan. Lo ideal es que esos mantengan, por supuesto, los alvéolos aperturados. Para que eso ocurra, necesito presiones que sean suficientes que lo puedan garantizar. Ya tengo la presión pico, ¿sí? Que es la que me va a ayudar a ingresar el gas, pero yo necesito una presión que me permita en el momento en que el niño está expirando, garantizar que esos alvéolos no se colapsen. Y eso solamente va a ocurrir con esta presión, que es la presión PIP o la presión PEP. De esa manera, cuando el niño expira, el alvéolo queda abierto. Ahora, eso no significa que inmediatamente instalado el ventilador, el niño ya tiene todos los alvéolos, absolutamente todos los alvéolos completamente aperturados, porque eso no ocurre así. Eso se va a tomar su tiempo, ¿sí? Para que vaya reclutando el alvéolo, para que se vaya inflando, para que se vaya acoplando, ¿sí? Eso va a tomarse su tiempo, no es de un momento a otro, no es de una respiración a otra del ventilador mecánico. Eso va a ocurrir solamente con el uso del ventilador. Yo requiero entonces que esta presión expiratoria al final de la expiración esté completamente garantizada. Los valores recomendados usualmente en el ventilador, y ustedes seguramente lo van a ver, es 4 a 6 centímetros de agua. Ahora bien, hay algunas unidades que empiezan trabajando con 5 como un parámetro convencional, es decir, como un parámetro regular. Ya lo tienen prácticamente como que estandarizado. No significa que todas las unidades lo trabajen de la misma manera. Hay algunas unidades que de pronto son un poco más expectantes, tienen una conducta para poder resolver si dependiendo de cómo el niño va adaptándose a ese valor, lo pueden ir
aumentando o lo mantienen porque desean tener en realidad, ¿no? Mantener la reserva con respecto al manejo de este tipo de parámetro. Entonces, de 4 a 6 es lo usual. Hay algunas otras que sí son un poco más osadas, más atrevidas, ¿no? Y empiezan con presiones de 6. No es recomendable, por supuesto, en niños que son muy pequeñitos porque podemos generar barotraumas, que es una de las complicaciones de las que vamos a hablar más adelante. Por otro lado, tenemos la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Entonces, esta fracción inspirada de oxígeno, que no es otra cosa más que el aire que nosotros estamos inspirando, ¿sí? Del aire que nosotros inspiramos, naturalmente, nosotros estamos ingresando un porcentaje de oxígeno que es normalmente el 21%, ¿sí? Fracciones más, menos, pero tratando de ser o de estandarizar, prácticamente todo el mundo conoce que el porcentaje de oxígeno en el aire ambiente es de 21%. Pero esa no es la cantidad de oxígeno que el niño necesita para poder mantener su hemodinamia. El niño va a requerir algo más, ¿sí? Y eso nosotros lo observamos porque el niño se pone cianótico, está aumentando su frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, por supuesto, está venida a menos. No llega a saturar normalmente. Cada respiración que hace el niño empieza a desaturar, desaturar, desaturar. Entonces requiere un apoyo oxigenatorio. Por esa razón es que le ponemos el ventilador o le ponemos otro tipo de modalidad ventilatoria. Y estas modalidades ventilatorias o este ventilador mecánico lo que va a proveer más allá de las presiones es un porcentaje ideal de oxígeno que requiere el niño dependiendo de cuánto está desaturando o cuánto está saturando o qué. ¿Sí? Entonces, esa fracción la vamos a ir movilizando, que es uno de los parámetros que sí podemos nosotros movilizar, porque estamos permanentemente observando, estamos siempre permanentemente evaluando al niño. Entonces, podemos ir haciendo esa variante de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? Entonces, lo ideal no es que el niño nosotros lo tengamos con fracciones inspiradas de oxígeno muy altas y saturando 100%, ¿no? Con tanto estudio y con tanta evidencia, porque recuerden que trabajamos bajo evidencia científica, enfermería basada en evidencias, dicen, ¿no? Entonces, la evidencia ha demostrado que efectivamente es necesario trabajar con valores de oxígeno dependiendo de cómo el niño va respondiendo a esta oxigenoterapia. Entonces, la idea no es hiperoxigenar, ni tampoco hipooxigenar, es mantener niveles oxigenatorios que estén entre 89 y 95%. Entonces, sobre eso es que yo debo de trabajar. Pero hay algunos colegas que no son felices y no ven al niño saturando 100%. Y tenemos que considerar que hiperoxigenar ya genera daño, una complicación. Hipoxigenar, ¿no? Porque a mí me han dicho que mucho oxígeno es malo, ¿sí? Entonces poco oxígeno. Pues no, pero tampoco no se trata de tenerlo en valores insuficientes, porque ni lo mucho es bueno, pero tampoco lo poco es bueno. Lo ideal es mantener en esos estándares mencionados, para que de esa manera yo pueda saber de que efectivamente estoy haciendo un buen uso del oxígeno a través de esta fracción inspirada de oxígeno. Y finalmente, como uno de los parámetros, sí, pero estamos mencionando de aquellos que son los más relevantes que evidentemente yo necesito conocer, necesito manejar. Por supuesto, el ventilador mecánico tiene muchos más. Tiene el tiempo inspiratorio, la relación IE, el volumen minuto, el volumen tidal, la presión media, etcétera, etcétera. Pero son los valores que definitivamente usted tiene que conocer mejor porque son los que le atañen. Nos atañen como personal de enfermería, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia respiratoria, que es la que ya ustedes conocen, que es el número de ciclos respiratorios por minutos que están administrados por el ventilador mecánico y que se trata de acomodar lo más posible a la respiración del niño, que pueden ser, algunas literaturas dicen, por eso que la he colocado, entre 30 a 60 respiraciones por minuto. Pero ustedes bien saben que el estándar de respiraciones por minuto va entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Entonces, para terminar con esta diapositiva, hay que mencionar que la correcta aplicación
de todos estos conceptos definitivamente son esenciales. De esa manera vamos a poder proporcionar correctamente una ventilación que es eficaz. ¿Quién se va a beneficiar de ello? Evidentemente el neonato, ¿sí? Es el que se va a beneficiar de todo este recurso, de todo el equipo y, por supuesto, ya que está en requerimiento oxigenatorio, definitivamente le viene bastante bien. Y vamos a optimizar, desde luego, los resultados clínicos. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en el recién nacido ventilado? Bien, entonces hay que mencionar, por supuesto, que el cuidado del recién nacido en ventilación mecánica, desde luego, no es cuestión únicamente de colocar al recién nacido en el ventilador mecánico y yo me olvido y lo voy a dejar allí, pues a la buena de Dios, ¿no? No, sino que necesitamos hacer vigilancia porque ya les había mencionado, el personal tiene que estar altamente especializado, comprometido, disciplinado, en observación permanente. Solamente de esa manera es que vamos a garantizar el evitar las complicaciones y vamos a optimizar verdaderamente el soporte respiratorio. Entonces, la enfermera va a desempeñar un papel que es sumamente importante dentro de todo este manejo en la monitorización, en el posicionamiento del recién nacido, en el manejo, ¿por qué no? También de la sedación y la aspiración de secreciones que sí tiene mucha relación efectivamente con el uso del ventilador mecánico por el neonato. Es de esa manera en que vamos nosotros a asegurar y darle o brindarle seguridad al neonato. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a monitorear? Monitoreo de signos vitales y parámetros ventilatorios. El monitoreo debe estar acorde, ¿no? Y sobre todo bien monitoreado. Porque un niño al que yo tengo el monitor, pero no me está registrando, solamente sale una línea, lo tengo monitoreado, lo tengo con los sensores, pero finalmente no me está registrando lectura, entonces eso no es monitoreo. Yo lo que tengo que garantizar es que efectivamente el monitor cumple con sus funciones y necesito tener la data numérica, la data gráfica, para poder determinar exactamente si el niño está bien ventilado, estamos con la frecuencia cardíaca correcta, porque algunas alteraciones definitivamente me van a poner en sobreaviso. Entonces, ¿qué parámetros son importantes que yo necesito conocer, necesito registrar, necesito monitorear? El niño está en ventilación mecánica, entonces necesito que ese niño esté completamente monitoreado. Necesito la frecuencia cardíaca, porque es eh, muy importante. Recuerden ustedes que el oxígeno no solamente es vital para el funcionamiento ventilatorio, sino que mantiene, equilibra, por supuesto, toda la hemodinámica del bebé desde la parte circulatoria, la parte gástrica, es decir, el oxígeno lo necesitamos en todo. Entonces, es muy importante también conocer cómo estamos con el tema de la frecuencia cardíaca, ¿no? Idealmente, recuerden ustedes que la frecuencia cardíaca va entre 120, 140 respiraciones por minuto. Respecto a la frecuencia respiratoria, evidentemente, si el niño está ventilado, es uno de los parámetros que definitivamente yo tengo que registrar, conocer y registrar. Entonces, vamos a mantenerlo, por supuesto, en un estándar de 40 a 60 respiraciones por minuto. Respecto a la saturación de oxígeno, recuerde usted que el parámetro o los límites que debería de estar yo manejando van a ir variando. Por supuesto, algunas literaturas me pueden decir 90-95, nosotros estamos estandarizando entre 89 y 95%, pero recuerde usted, por favor, de evitar la hiperoxia y la hipoxia. La presión arterial, por supuesto, también es un parámetro sumamente, es un signo vital importante que está asociado, ¿no?, al uso del ventilador mecánico. Y los parámetros ventilatorios, que es lo que acabamos nosotros de mencionar, por supuesto, dentro del uso del ventilador mecánico no son los únicos los que hemos mencionado, sino tenemos una serie de parámetros más que ya también hemos mencionado, como por ejemplo el volumen tidal, la relación IE,
volumen minuto, la presión media, entre otros. Entonces, muy importante la presión pico. Entonces, necesito saber exactamente cuáles son, dónde los ubico, porque necesito también registrar. ¿De acuerdo? Se hacen variaciones de los parámetros dependiendo, por supuesto, de cómo el niño va evolucionando respecto al uso del ventilador. Entonces, de pronto salí, me fui a los servicios higiénicos, me fui a tomar mi desayuno, me fui a almorzar, regreso y los parámetros han variado. Entonces, me encuentro con que no son los parámetros que yo he dejado, pero les voy a poder hacer bien el seguimiento si es que yo ya los he registrado previamente. ¿Cuánto es lo que dejé y cuánto estoy encontrando yo en este momento? Son datos que yo no puedo dejar pasar. Por lo tanto, dato importantísimo, el registro de funciones vitales en la unidad de UCI neonatal, UCI de ventilación mecánica, quiero decir, especialmente los que están en ventilación mecánica, el registro y el monitoreo es horario, ¿sí? Respecto al posicionamiento y cuidados de la vía aérea, por supuesto que en el tema del uso del ventilador mecánico, el niño que está en uso de un tubo endotraqueal conectado al ventilador mecánico, desde luego que la mejor posición siempre va a ser el decúbito supino, pero no significa que todo el tiempo el niño esté en decúbito supino, ¿sí? Porque yo puedo variar la posición, puedo lateralizar, inclusive el hecho de que esté en ventilación mecánica no significa que eso se pueda pronar al niño. Por supuesto, necesito tener habilidad, necesito que alguien me ayude para también poder movilizar. Recuerden ustedes, y está demostrado porque lo vivimos cuando fue la época del COVID, ¿no? Con muchos pacientes en ventilación mecánica, que pacientes pronados mejoraban notablemente la mecánica pulmonar. Los cambios posturales, sí, eso es algo que nosotros tenemos que regularizar. No podemos de ninguna manera dejar pues al niño pues en esa posición todo el tiempo por los enormes riesgos, además también que supone, que significa el hecho de no movilizar al niño, ¿no? Y cuidado de enfermería también es pues asegurar con la fijación del tubo endotraqueal, porque un tubo endotraqueal no puede retirarse, no puede salirse. Mencionamos con mucha ligereza, ¿no? Eh, extubación accidental, dicen, ¿no? El tubo se salió accidentalmente, eso no existe, ¿no? Las extubaciones salen por descuido de enfermería, sino que somos muy pintorescos, ¿no? Entonces, adornamos, ¿no? La situación que es desagradable y lo ponemos como extubación accidental, pero esa es responsabilidad, el cuidado del tubo endotraqueal, el niño con tubo endotraqueal, el niño que está conectado a ventilación mecánica es cuidado 100% de enfermería, por lo tanto, yo no puedo disminuir en mi observación. Niño que está con ventilación mecánica, tengo que estar permanentemente observando. Y recuerden que los niños tienen cialorrea muy frecuente, entonces supone que la fijación se puede humedecer. No puedo arriesgar, tengo que estar permanentemente observando para asegurar la correcta posición del tubo endotraqueal y la fijación. La fijación, bueno, ¿qué es lo que estamos mencionando? Y con respecto a la correcta posición, definitivamente quien coloca el tubo endotraqueal sabe muy bien a qué nivel lo tiene que colocar. Usualmente para poder hacer la colocación, es decir, en la intubación, va desde el lóbulo de la oreja hasta, perdón, desde la punta de la nariz hasta el trago aumentado más uno. Entonces, sobre esa medida es que se hace el corte y se debe de hacer una fijación en la línea media, ¿sí? No de costado derecho, no de costado izquierdo, sino siempre al centro. Y sobre esa línea, perpendicularmente, debe de estar también el tubo alineado. Ahora bien, una cosa es la posición del tubo y una muy diferente de los corrugados. Está demostrado, ¿sí?, que es preferible que los tubos, ya que el sistema de acompañamiento o los accesorios de los ventiladores como de las mismas incubadoras tienen soportes que permiten colocar los corrugados en una determinada posición. Yo los puedo poner de esa misma manera perpendicularmente o los puedo discretamente lateralizar. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de evitar que las condensaciones generen microgotas o gotas que puedan llegar a la vía aérea a través del recorrido del tubo endotraqueal. Entonces, de esa manera limito y hago que naturalmente la gota caiga por gravedad. ¿Hacia dónde? No hacia el bebé, sino hacia el lado del mismo ventilador, hacia su propia trampa de agua o hacia su mismo circuito. Lo importante es que si no cuento con los circuitos ventilatorios descartables de doble cable, que evitan, por supuesto, que estos tengan que condensar más agua y poniendo en riesgo al niño, porque es parte además también de las complicaciones, que lo vamos a ver más adelante, entonces yo tenga que posicionar correctamente estos corrugados, ¿sí? Pero no es que el tubo yo lo tenga que estirar de tal manera que prácticamente el tubo está casi como que ya saliéndose. No, yo tengo que estar siempre permanentemente en comunicación con la parte médica para asegurar en cada control radiográfico que tengan, y no es que al niño se le tenga que hacer tantos controles radiográficos, pero cada vez que hay una oportunidad de un nuevo control, entonces asegúrese usted, comprométase usted, verifique usted, que se vea que hay interés por su paciente. Entonces necesitamos estar preguntando a qué nivel se encuentra. ¿Está el tubo endotraqueal bien posicionado? Entonces me quedo mucho más tranquila que si no está. ¿De acuerdo? Para ayudar a refijar. Entonces, las fijaciones y las refijaciones, para garantizar la correcta posición del tubo, no se hace sola, ¿de acuerdo? Se hace siempre en compañía de otra persona para evitar el riesgo de estos retiros de los tubos endotraqueales. Y por supuesto, el manejo desde hace mucho tiempo de mantener el gas que va a ingresar al niño, pues que sea humidificado y previamente calentado, porque de esa manera aseguramos la hidratación de la vía aérea. Si mantenemos esa vía aérea, ¿no? Completamente hidratada. Y evitamos, por supuesto, mayores complicaciones que aquellas que se generan porque estamos brindando oxígeno seco y frío, ¿sí? Entonces, claro, algunas personas dirán, miren, y esto les comento porque hace muy poquito, hace algunos días atrás, alguna colega me decía, fíjate, acabo de ingresar a una plataforma, no les voy a mencionar el país, pero decía, he entrado a una plataforma para recibir una capacitación y eh, el colega mencionaba, bueno, mostró un video, ¿no? Y fíjate, me he quedado asombrada, qué bien están manejando las vías aéreas allá, ¿no? En este sitio, en este país, y muy bien. No les va nada mal con el tema de brindar oxígeno frío. Oh, perdón, a ver, ¿cómo es esta situación? Sí, me dice Zoila, están brindando oxígeno frío. Oxígeno, o sea que directamente que en los usos de ventilador, sí, claro, no, digo, seguramente que se les ha pasado en el video porque los calentadores siempre tienen que estar prendidos. ¿Tenían calentador? Sí tenía calentador, pero estaba apagado. Y dice que les va muy bien porque estaba a propósito apagado. Entonces, claro, nosotros vemos lo de otros lugares como que son el estándar y otros países como que trabajan muy bien. Pero lo que ya está prácticamente demostrado con la evidencia es definitivamente el trabajo del oxígeno brindado, humidificado y previamente calentado. Si lo que no quiero es generar complicaciones ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, entonces yo tendré que brindarlo de esa manera. No porque otras instituciones tengan buenos resultados, eso será de manera pronta, inmediata, a corto plazo, pero ¿y qué me dicen de las complicaciones posteriores? Entonces, no siempre, colegas, lo que se ve en otros lugares significa que sea el estándar, lo mejor, porque para eso, para demostrar que realmente nosotros estamos trabajando bien, necesitamos pues demostrarlo, leerlo, interpretarlo, analizarlo, llevarlo a la práctica, verificar con nuestros propios pacientes de que efectivamente esa es la ruta, esa es la vía, es la forma correcta de trabajar con nuestros pacientes para evitar las agresiones que cada vez pueden ser mayores. Luego tenemos también
en el tema de la aspiración de secreciones, ¿no? Manejo de la aspiración de secreciones, en donde, por supuesto, tenemos que previamente, antes de hacer la aspiración de secreciones, primero hacer una verificación, porque no se aspira por rutina. No aspiramos por rutina de ninguna manera. Se aspira secreciones únicamente porque es necesario aspirar. Yo para eso previamente me coloco mi estetoscopio y verifico ambos campos pulmonares, si encuentro roncantes, presencia de secreciones, ¿no? Las estoy observando en el tubo endotraqueal, entonces evidentemente sí, requiere de una aspiración de secreciones. Pero no lo hago porque a mí me ha dicho mi colega que cada 2 horas tengo que aspirar secreciones. Y lo que es peor, ¿no? Lo hago tan rutinariamente y no me fijo ni siquiera en las presiones que yo estoy dando del empotrado o de mi vacuum para poder hacer la aspiración correcta. Entonces tenemos un estándar que va entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Algunas bibliografías dicen 100 a 120 milímetros de mercurio, pero no más que eso, ¿sí? Pero no es que yo voy a prender el aspirador y le voy a dar al máximo la aspiración, ¿sí? Porque estoy haciendo definitivamente mal el proceso. Se trata, colegas, de aspirar secreciones, no de hacer biopsias. Entonces necesito conocer correctamente cuál es la técnica. Sería sensacional, desde luego, y seguramente ustedes lo van a ver bien. Entiendo que van a hacer un muy bonito trabajo con la magíster Maricet Ramírez. El día del taller, ustedes van a tener la oportunidad de conocer, los que no conocen los circuitos cerrados, van a tener oportunidad de trabajar directamente con estos circuitos para saber cómo es una técnica de aspiración con circuito cerrado, la técnica cerrada de aspiración. Mientras que, por supuesto, también tenemos la técnica abierta de aspiración, pero es mucho más riesgosa. Pero lamentablemente, no todas las instituciones pues tienen la posibilidad de poder trabajar con estos circuitos que definitivamente son una enorme ventaja y sobre todo pues para el manejo de correcto de las secreciones y el evitar las complicaciones posteriores, definitivamente se nos acomoda muchísimo mejor, ¿no? Importante además también antes de aspirar secreciones es en colocar o inmediatamente antes de aspirar, le vamos a elevar la fracción inspirada de oxígeno. No se trata, porque hay algunas literaturas que nos dicen, bueno, ¿sabe? Usted auméntele al 100%, ¿sí? Y le aumentamos, lo pasamos como si estuviéramos cambiando de la frecuencia del dial de la radio de aquellas radios antiguas. No, no se trata de abrirlo totalmente, la fracción inspirada de oxígeno. Hay algunas otras literaturas que son un poco más ¿no? Reservadas con respecto al manejo de esta fracción inspirada de oxígeno. Y entonces nos dicen, bueno, aumente de 10 en 10, ¿sí? Porque tampoco se trata de aumentarle tanto. Recuerden que cuando el niño ingresa al ventilador mecánico, el primer parámetro, que es la fracción inspirada de oxígeno, se va a mantener en un rango de 60, ¿no? En adelante. Sí, porque ha significado que con los dispositivos previos, con las modalidades ventilatorias de fase 1 o fase 2, definitivamente el niño no lo ha podido o ha ingresado a fase 3 de manera inmediata. Pero para poder utilizar el ventilador mecánico, por supuesto, o el niño requiere a partir de 60 en adelante o ha requerido el 100% de inicio. Entonces, esos parámetros o esa FIO2 vamos a tener que irla bajando. Pero yo no puedo comprometer la saturación de oxígeno cuando estoy aspirando, porque recuerde que no solamente aspiro, ¿sí? Y para aspirar, yo necesito que el niño, francamente, pues esté ya en la inspiración para poder, ¿no? Aspirar correctamente, no se aspira, y luego vamos a tomarnos un tiempo de descanso, no es que vamos a aspirar y meto y saco, ¿no? O sea, quiero decir la sonda para aspirar, ¿no? Entonces necesitamos darle al niño el tiempo necesario y no es que yo voy a meter la sondita con miedo, ¿no? Tiembla mi mano para ir metiendo, no, de manera segura.
¿sí? Por eso es que es tan necesario que el personal esté capacitado y que conozca muy bien cada uno de los procesos. Cuanto más seguro es el personal en el momento de hacer los procedimientos, pues definitivamente vamos a tener más éxito, que es lo que se quiere, ¿no? Dentro de todo el manejo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Antes de pasar, por supuesto, también hablemos acerca del manejo de la sedación y de la analgesia que se necesita, ¿no? Porque recuerden ustedes que la intubación es un proceso sumamente doloroso, no es un proceso tan simpático, ¿no? Es altamente doloroso, que genera molestia, genera dolor, genera disconfort, por lo tanto también será necesario que nosotros le evitemos al niño estos momentos de incomodidad, de estrés. Y en muchas ocasiones, sí, ciertamente, cuando el niño no colabora, que no es el caso de los extremadamente prematuros o los muy prematuros, porque ellos sí se les puede intubar más rápidamente, pero igual generan dolor. ¿De acuerdo? Entonces, está contemplado como parte del tratamiento de algunos neonatos en ventilación mecánica el uso de algún analgésico o algún sedante. No es muy frecuente el uso del midazolam, tal vez algunas instituciones sí lo utilicen, pero es mucho más frecuente el uso del fentanilo. ¿Sí? Algún otro opioide que pueda de pronto pues, también utilizarse, depende por supuesto de la gama de medicamentos que cuente la unidad. Bien, entonces, con respecto a la técnica adecuada de aspiración, lavado de manos, si eso ya está estandarizado, ¿no? Preoxigenia al neonato, usa la sonda correcta. Si lamentablemente no tengo la sonda que quiero, entonces pues utilizo la que dispongo, porque lo que yo necesito y necesita el paciente, más allá de lo que necesite yo, lo que necesita el paciente para evitar las complicaciones posteriores, es utilizar una sonda de aspiración en circuito cerrado. Pero si no lo tengo, entonces tendré que utilizarla dependiendo de qué es lo que tenga. Depende también del tamaño del tubo endotraqueal. Si yo voy a utilizar una técnica abierta y tengo un tubo 3, por ejemplo, o un tubo 2.5, no podría utilizar una sonda 8 porque definitivamente no va a entrar. Tendría que utilizar una sonda 6. Entonces, vean ustedes que para poder proceder a hacer una aspiración ya tengo bastantes dificultades con una técnica abierta para aspirar con 60, 80, 100 milímetros de mercurio. Entonces, tengo que tratar de movilizar, tratar de fluidificar esas secreciones, tratar de movilizarlas lo más que pueda para que no se interponga el tamaño o el calibre de la sonda en el momento de que vamos nosotros a aspirar. Hacer aspiración intermitente, ¿sí? Haga uso mientras nosotros vamos ingresando, ¿no? Se retira de manera envolvente y siendo aspiración intermitente. Y por supuesto el monitoreo post-aspiración. ¿Cuáles serán entonces las complicaciones que están asociadas al uso del ventilador mecánico? Entonces, de las muchas que seguramente ustedes conocen, ¿no? Tenemos, bueno, en definitiva, eh, nosotros sabemos que el uso del ventilador mecánico es un soporte, ya lo estamos mencionando muchas veces, que es indispensable especialmente en niños que tienen insuficiencia respiratoria. El uso prolongado va a conllevar a múltiples complicaciones que vamos a mencionar. Identificar tempranamente la implementación de algunas estrategias preventivas definitivamente es la mejor forma de evitar estas complicaciones. Entonces, como una de estas complicaciones tenemos la displasia broncopulmonar. Y eso se debe básicamente porque tenemos que el niño utiliza por mucho tiempo, no está en uso del ventilador mecánico, tiene un uso prolongado además también de fracciones inspiradas de oxígeno que son muy altas, ¿no? Entonces, no estamos, ¿no? Nosotros tratando en lo posible de ir bajando. Entonces, hay muchas situaciones, muchos factores asociados al hecho de que estos niños estén condicionados a
a sufrir o a padecer de estas displasias broncopulmonares. Presiones excesivas, ¿no? En la ventilación mecánica y, por supuesto, cuanto menos edad gestacional, definitivamente más probabilidad nosotros tenemos de que se pueda presentar estas displasias broncopulmonares. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas? Necesidad prolongada de oxígeno suplementario, ¿sí? Es decir, el niño definitivamente, por mucho que nosotros quisiéramos bajar esa fracción inspirada de oxígeno, pareciera que ya, pero de pronto es una ilusión, porque el niño está apenas, si minutos, segundos, y nuevamente retorna, ¿no? a los valores más altos. Retraso definitivamente en el crecimiento pulmonar y, por supuesto, hay mayores riesgos de infecciones respiratorias. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir las displasias pulmonares? Uso de ventilación protectora con volúmenes bajos, es decir, volúmenes tidales que sean realmente pequeños, ¿sí? Para que de esa manera el niño tenga la suficiente posibilidad de poder acoplarse de acuerdo también a sus propias respiraciones. No que el niño se beneficie únicamente de las mayores presiones del ventilador, porque ya vemos que no es lo más adecuado. Administración temprana de surfactante, y eso es lo que va a ocurrir con todos los prematuros. Prematuros que sobre todo no han sido preparados antenatalmente, tienen mucho más riesgos. Y evidentemente, pues a estos niños se les tendrá que administrar surfactante exógeno. Minimizar la fracción inspirada de oxígeno para evitar las hiperoxias. Ven que los valores altos de fracciones inspiradas de oxígeno nunca van a ser realmente una buena compañía para estos bebés. Respecto al neumotórax y barotrauma. Los factores de riesgo, usualmente para estos neumotórax, barotraumas, por supuesto, si hablamos de neumotórax, si hablamos de barotrauma, algo pasó en ese pulmón, ¿sí? Se rompió el pulmón, pero esa rotura no ha sido gratuita. Ha sido básicamente porque las presiones que se han brindado han sido muy altas, tan altas que el niño no los ha podido soportar. Entonces, presiones que van por encima de 20, 25 centímetros de agua, definitivamente conducta expectante, ¿no? Mucha cautela. Las ventilaciones son muy prolongadas y con estas presiones definitivamente apuntan pues a ganador, ¿no? No a ganador porque vaya a recuperar, sino a ganador porque vamos a tener esos neumotórax y barotraumas. Presión positiva al final de la expiración también es excesiva. Ni mucho ni poco, ni tanto como para que se rompan esos alvéolos porque estamos generando demasiadas presiones expiratorias. Por eso les decía, ¿no? Hay algunas unidades que mantienen una conducta reservada, empiezan con 4, un estándar de 5, algunos que ya son un poquito más usados con 6, pero sé de otras unidades que, por ejemplo, empiezan con presiones hasta de 7. ¿Sí? Pero también hay que ver que las estadísticas en relación a los neumotórax y barotraumas también son bastante altas. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas? De saturación, cianosis súbita, ¿sí? De un momento a otro el niño se pone pues cianótico, ¿no? Distensión torácica que es asimétrica, ¿no? Porque ya cuando tenemos estas roturas, ¿no? Por excesos de presiones, lo que va a ocurrir es que un lado del tórax se vea como que más amplio que el otro, ¿no? Dificultad para la ventilación y por supuesto también hay bradicardia. ¿Cuál será la mejor manera de hacer prevención? Porque hay que buscar también cuáles las estrategias para prevenir. Uso de ventilación protectora, ¿no? Y cuando hablamos de presiones protectoras, definitivamente pues estamos hablando de volúmenes tidales que son más bajos. No podemos arriesgarnos a tener volúmenes que son muy altos porque definitivamente estos van a ocupar la posibilidad, sumado al hecho de tener presiones altas, que se pueda romper el pulmón. Monitorización permanente, ¿sí? Yo he escuchado a muchas colegas decir, no, yo 1000 veces prefiero al niño que esté en ventilación mecánica porque me aseguro de que el problema respiratorio se va a resolver.
pero mal, ¿no? Porque ya vemos que si no estamos en control, si no estamos supervisando, si no estamos monitoreando a nuestro niño que está en ventilación mecánica de manera frecuente, si no he observado además que estos parámetros ventilatorios no van acorde con lo que el niño realmente necesita, corremos el enorme riesgo de que pueda presentar un barotrauma. Entonces necesito registrar. Y si yo veo que tengo un niño muy pequeño y los registros, los parámetros ventilatorios son muy altos a mi criterio, entonces lo tengo que comunicar, lo tengo que consultar, tengo que preguntar, porque para eso es que soy, pues, enfermera especialista. Y por supuesto, la aspiración adecuada para evitar retención de secreciones. Otra complicación importante, hablemos acerca de las infecciones que están asociadas al uso de ventilador mecánico. Entonces, estas infecciones definitivamente es una complicación que es bastante frecuente. Al estar asociadas al uso del ventilador, sí, definitivamente son muy, muy frecuentes, especialmente las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles serán los factores de riesgo? La colonización bacteriana de la vía aérea, la aspiración de secreciones que son contaminadas porque no estamos cumpliendo con el estándar, con los protocolos de bioseguridad. Entonces, arriesgamos el proceso. La duración prolongada de la ventilación mecánica también, ¿no? Por eso, si buscamos establecer una terapia ventilatoria que sea preventiva, la mejor manera es tratar de que este niño se le pueda retirar, se le pueda destetar lo más pronto, ¿sí? Pero vemos que los niños a veces son muy dependientes, pero esa dependencia no es gratuita, esa dependencia está relacionada al mal manejo, netamente mal manejo que nosotros le damos, porque no somos consecuentes con la valoración de las funciones vitales, con el registro de la saturación, con los parámetros ventilatorios, no estamos detrás ni siquiera de los resultados de laboratorio. Yo debería a estas alturas conocer qué significa una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, por qué razón le suben, le bajan la frecuencia respiratoria, los volúmenes sinales, por qué le aumentan, en todo caso, ¿no? La relación IE, etcétera, etcétera. Yo necesito saber, ¿no? Necesito conocer. Es la mejor forma en que yo puedo realmente ser útil como personal asistencial de enfermería a mi paciente y de esa manera minimizar los tiempos que el niño está en ventilación mecánica. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas? Aumento de secreciones traqueales, ¿sí? Porque un niño que ya está con una infección, ¿sí? De la vía aérea, entonces definitivamente vamos a tener movilización de secreciones en forma mucho más frecuente. Fiebre, ¿no? Porque acompaña todo ello, definitivamente fiebre, leucocitosis, hipoxias persistentes y mayor necesidad de oxígeno. ¿Cuál es la mejor forma o alguna estrategia para hacer prevención? Higiene de manos, ¿sí? Uso de técnica estéril durante la aspiración. Alguna vez escuchaba a alguna colega decía, bueno, estamos con una técnica cerrada, entonces no necesito tener que estarme lavando las manos a cada rato, porque a este niño hay que estarlo aspirando a cada rato, no necesito lavarme las manos. No, no, ojo, está bien, aparte no te vas a lavar las manos, pero por lo menos tu alcohol gel, ¿no? Porque vas a estar en contacto con el paciente. Entonces, estricto uso de higienización de las manos para todos los momentos que ya normalmente nosotros conocemos. Entonces, necesito que todos los procesos que están relacionados con mi paciente, que es un paciente venido a menos, que es un paciente que tiene una inmunidad que está realmente resquebrajada, necesito ser más consecuente con los temas de bioseguridad. Minimizar la duración de la ventilación mecánica, ¿sí? Estrategias preventivas de ventilación para de esa manera poder tratar de destetarlo lo más pronto posible. La aspiración de secreciones únicamente cuando sea necesario. No se aspira jamás, se aspira de rutina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las estrategias de prevenciones de complicaciones? Ventilación protectora pulmonar, que es lo que estábamos mencionando, um, volúmenes tidales más cortos, menos fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Evitar las hiperoxias o las hipoxias
De esa manera es que nosotros vamos a dar ventilación protectora pulmonar, pero sobre todo, además, también tratar de retirarlo o destetarlo del ventilador lo más pronto posible. El uso del surfactante, ¿sí? Niños prematuros, evidentemente que están con problemas respiratorios, que es típico de los prematuros, necesitan pues de esta administración de surfactante exógeno para poder tener pues como a manera de prevención, ¿no? De esa manera lo ayudamos, ¿no? Respiratoriamente. Monitorización estricta, que ya es lo que hemos mencionado, y el cuidado integral de la vía aérea. Bien, entonces muy atentos, por favor, muy atentos. Tenemos esta discusión de caso clínico y preguntas, porque van a empezar a utilizar su botón de chat, ¿de acuerdo? Y vamos a hacerlo muy rápido, ¿de acuerdo? Porque ya nos hemos pasado algunos minutos de la siguiente presentación. Entonces, por favor, muy atentos, ¿sí? Porque vamos a utilizar nuestro botón de chat. Neonato prematuro de 28 semanas de gestación con antecedentes de síndrome de dificultad respiratoria neonatal, ¿sí? 28 semanas de edad gestacional, eso es un prematuro, ¿no? Que tiene dificultad respiratoria neonatal, evidentemente, requirió intubación endotraqueal y está en uso de ventilación mecánica desde las primeras horas de vida. A los 14 días de ventilación, se observa un aumento de las secreciones traqueales con requerimientos crecientes de oxígeno y signos de mayor dificultad respiratoria. Dentro de la evaluación clínica y los hallazgos tenemos lo siguiente. Signos vitales alterados, ¿no? Frecuencia cardíaca de 170, la frecuencia respiratoria alterada con 65, la saturación de oxígeno con una fracción expirada de oxígeno de 40 es 89. O sea que, bien, no está, ¿sí? La radiografía de tórax, tenemos infiltrados difusos bilaterales. La gasometría arterial me está mostrando una acidosis respiratoria leve. Dato importante, aspirado traqueal, crecimiento de Pseudomonas aeruginosa. Pregunta número 1. Muy atentos, porque necesito respuestas rápidas. ¿Cuál es la complicación más probable en este neonato? A, displasia. B, neumotórax. C, neumonía asociada a la ventilación mecánica o atelectasia. Les leo en el botón del chat. No menos de 30 segundos, por favor, para responder. Ya tengo respuestas. Muy bien. Dice Silvia, atelectasia. ¿Quién más? Con todos los datos que nosotros hemos mencionado, voy a volver a pasarles para que ustedes tengan un mejor contexto de la situación. Neonato prematuro de 28 semanas de gestación, prematuro, 28 semanas. Antecedentes de síndrome de dificultad respiratoria neonatal, requirió intubación y ventilación mecánica desde las primeras horas de vida. A los 14 días, ¿no? O sea, miren ustedes, ya está bastantes días en ventilación mecánica. Se observa un aumento de las secreciones traqueales con requerimientos crecientes de oxígeno y signos de dificultad respiratoria. Tengo varios datos importantes, ¿sí? Signos vitales alterados, todos, radiografía, infiltrados difusos bilaterales, la gasometría me dice que hay una acidosis respiratoria leve y el aspirado traqueal me está demostrando que hay crecimiento de Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Entonces, la pregunta dice así. ¿Cuál es la complicación más probable en este neonato? Y entonces María Raquel me dice la letra C, neumonía asociada a la ventilación, lo mismo que Yesabel, lo mismo que Iris, lo mismo que Marlene. Marlenita Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Qué gusto saber que está por acá escuchándonos. Entonces, muy bien, veamos cuál es la respuesta. Veamos, muy bien, excelente. La respuesta efectivamente es la letra C. ¿Pero por qué razón? ¿Sí? ¿Por qué razón es la letra
C y no lo que mencionaba nuestra compañera al inicio, que decía que era una telectasia. Bueno, acá nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Porque acá nadie nace sabiendo, podemos equivocarnos, ¿sí? Recuerden ustedes que la presencia de secreciones traqueales que están aumentadas, ¿sí? Y además también con infiltrados bilaterales en la radiografía y el crecimiento, sobre todo este dato que es el más importante, crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces me están sugiriendo que es una neumonía asociada a ventilación mecánica, que es una de las complicaciones también frecuentes en neonatos ventilados. Y recuerden ustedes que como dato adicional también hemos mencionado que tenemos al niño con varios días, ¿no? En ventilación mecánica. Así es, Marlenita. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes factores no es un riesgo para estas neumonías asociadas a ventilador? No es un riesgo, ¿de acuerdo? Ustedes me señalarán cuál no es. Intubación prolongada, colonización bacteriana de la vía aérea, uso temprano de surfactante, aspiración de secreciones frecuentes. ¿Cuál creen que es la, eh, la respuesta correcta? Muy bien, excelente. Siguiente, ¿quién más? ¿Quién más? Estamos leyendo la pregunta. Muy bien, María Raquel, Marlene, muy bien. Jessica Cano, muy bien, la letra es Iris. Genial, muy bien. Entonces, ta. Excelente. La letra C. ¿Y por qué razón? Porque el uso temprano de surfactante nos ayuda a mejorar la función pulmonar y a reducir la necesidad de ventilación. Entonces, definitivamente no está asociada, ¿no? Porque una neumonía asociada a ventilación mecánica, tenemos que la ventilación es mucho, ¿no? Más, tenemos más tiempo en el uso del ventilador. Y lo que queremos con el uso del surfactante es minimizar el tiempo precisamente con el uso del ventilador mecánico. Tercera pregunta. ¿Cuál es la estrategia más efectiva para reducir el riesgo de las infecciones asociadas al ventilador? Estrategia efectiva para reducir el riesgo de infecciones. Aspiración frecuente de secreciones. Uso de sedación profunda en todos los neonatos ventilados. Extubación temprana cuando sea posible. Administración de antibióticos de manera pues profiláctica. ¿Cuál creen que será? La letra C nos dice Iris. A ver. ¿Cuál creen? Jessica nos dice, Silvia, Jessica nos dicen que es la letra C. A ver, veamos. Muy bien, excelente. La extubación temprana, recuerden que disminuye el riesgo de neumonía asociada a ventilador al reducir la exposición a dispositivos invasivos y la colonización de la vía aérea. Pregunta 4. Un neonato ventilado presenta distensión. Olvídense de la palabra profiláctica, ¿sí? Un neonato ventilado presenta distensión torácica, ¿sí? Tenemos distensión torácica asimétrica y una desaturación súbita. ¿Cuál creen ustedes que es la complicación que es más probable? ¿Sí? Fácil, sumamente fácil. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Iris, ya tenemos respuesta de Iris. Muy bien, excelente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Las leo, las leo. Marlene también nos dice que es la letra D. María Raquel, excelente, muy bien. ¿Alguien más va a participar? ¿Nadie más? Ok, entonces tenemos que la respuesta correcta es efectivamente lo que ustedes muy bien han mencionado, la letra B. Y eso es porque esta neumonía definitivamente se puede presentar con signos de dificultad respiratoria súbita, desaturación, asimetría torácica, debido a la acumulación de aire en la cavidad pleural que compromete la ventilación.
última pregunta. ¿Qué medida puede ayudar a prevenir la displasia broncopulmonar en neonatos ventilados? ¿Qué creen ustedes? A. Uso de volúmenes tidales altos que puedan asegurar una buena ventilación. B. Administración de corticoides prenatales. C. Aumento progresivo de la fracción esperada de oxígeno sin restricciones. D. Aspiración de secreciones cada 30 minutos. ¿Cuál creen ustedes que será la respuesta correcta? Iris, María Raquel, Iris, Silvia. Nos dicen que es la letra B. Muy bien, me quedo con eso. Muy bien, Marlene. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de prevención, ¿no? Todo lo que antecede, ¿no? Entonces, la administración de corticoides prenatales es precisamente una muy buena estrategia para poder reducir los riesgos que puede generar el uso de tener pues a un niño que evidentemente no se le ha administrado y que vamos a tener mucho más riesgos de que estos niños puedan hacer una complicación como la displasia broncopulmonar por el uso del ventilador que aquellos que sí han recibido su preventivo. Bien, conclusiones. La administración de corticoides prenatales ha demostrado que reduce significativamente la incidencia de displasia broncopulmonar, mejora la maduración pulmonar y reduce la inflamación en prematuros. Ahora, eso no significa que sea al 100%, pero en realidad bien sabemos quienes trabajamos en las unidades de cuidado intensivo neonatal que ayuda en gran medida, que aquellos que no lo han recibido. Los cuidados de enfermería desempeñan un papel fundamental en la monitorización y prevención de complicaciones. Incluye el control de signos vitales, el posicionamiento y la aspiración de secreciones, no olvidando, por supuesto, la técnica séptica, que ya hemos mencionado cada una de ellas y le hemos dado la importancia debida a cada parte del proceso. La prevención de complicaciones depende del uso de estrategias que están basadas en evidencia. Nada de lo que se hace, nada de lo que se ha dicho, nada de lo que ustedes normalmente vienen trabajando y que por supuesto se trabajan porque ya están protocolizados, porque ya se ha puesto en práctica, porque está demostrado, porque ha dado buenos resultados, entonces la mejor manera es continuarlo. Y por supuesto, acá se trabaja, siempre les menciono yo a las colegas, se trabaja siempre a beneficio del paciente, jamás trabajamos a beneficio propio, ¿sí? No es lo que a mí me conviene, se trata de lo que realmente es conveniente para el paciente. La educación y la capacitación del personal de enfermería en UCI son esenciales para optimizar el cuidado del recién nacido ventilado y mejorar los resultados clínicos. Recomendaciones. Entonces, como parte de estas recomendaciones, tenemos en primer lugar optimizar el manejo de la ventilación mecánica. Entonces, ¿para qué optimizamos el manejo de la ventilación mecánica? Porque solamente si implementamos estas estrategias de protección pulmonar, como lo que le estábamos mencionando, el uso de los volúmenes tidales más bajos, la reducción de los tiempos, ¿no?, del uso del ventilador, definitivamente sí estamos, ¿no?, apuntando a una mejora significativa, extubaciones más prontas y sobre todo en tratar de ver la parte ventilatoria, la parte respiratoria de nuestro neonato. En fortalecer además también la vigilancia de las infecciones. Ya ven ustedes que si cumplimos a cabalidad con el tema del manejo de la bioseguridad, manejo estricto, ¿no?, de una técnica estéril para en realidad hacer, pues, ¿no?, la aspiración de secreciones, vamos a tener, sí, definitivamente una baja significativa en estas estadísticas. Si hablamos además también de la capacitación al equipo de enfermería, ¿no? Lo hacemos con la finalidad de brindarle a nuestro paciente, garantizar al paciente y a la familia que efectivamente el personal está en capacidad de poder resolver, de poder brindar una adecuada atención, porque finalmente de eso se trata nuestro trabajo. Cuando estamos trabajando en nuestras unidades, de eso finalmente se trata. Entonces el personal no puede ser ajeno
¿no? Tiene que conocer, tiene que saber, tiene que manejar. Y las capacitaciones no pueden pasar simplemente porque, bueno, ya decidí capacitarme, estuve, prendí la laptop, prendí el celular, pero finalmente nada quedó, nada llegó, cosa que no pasa con ustedes porque verdaderamente con mucho agrado veo que han respondido además también muy bien las preguntas que se han formulado. Favorecer la extubación temprana, ¿sí? Que es lo ideal. Todo va a depender, por supuesto, del manejo, porque todo va en concordancia. Manejo de la parte de enfermería, manejo de la parte médica y la respuesta de nuestro paciente frente a la terapia. Aplicar, por supuesto, también un enfoque multidisciplinario. No trabajamos solas, no trabajamos únicamente el equipo de enfermería y solamente nosotros y el médico que vea por su cuenta y yo hago lo mío. No, definitivamente ese no es el enfoque, no es la mejor manera, no da buenos resultados. Lo ideal, lo mejor, lo más recomendable, por eso es una recomendación, es trabajo multidisciplinario. Y desde luego, seguir los protocolos basados en evidencia. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la primera parte, joven Arthur. Muy bien, Magíster Zoila, muchas gracias. Bien, estimados participantes, eh, ya nuevamente facilitarles el link de asistencia para que ustedes puedan, bueno, más que todo para las personas que quizás recién están llegando a ingresar, para que puedan registrar sus datos, comentarles también. eh, que el día sábado, que este sábado 12 de abril, tenemos un taller presencial. Es por ello que internamente me sigo comunicando con la mayoría de participantes para poder saber la asistencia de ustedes. Este taller empieza a las 9 de la mañana, termina a 1:30, es un taller certificado, es un certificado adicional sobre todo. Sí, Marlene, no te preocupes por el tema de la inscripción al link de asistencia, me imagino que es el punto que me comentas. Estoy facilitándote el link para que puedas registrarte. Comentarles también que en esta última franja horaria vamos a continuar con la Magíster Zoila. Estaríamos ya viendo este último tema que sería cuidados de enfermería antes, durante y después del drenaje torácico. Bueno, igual tenemos esta ronda de preguntas por 2 minutos más por si hay algún tipo de consultas para que ustedes puedan interactuar con la docente. También comentarles, el día de mañana, finalizando la ponencia, vamos a realizar una simulación del aula virtual. Es por ello que se pide que puedan estar atentos, dado que el día de mañana vamos a brindar algunos puntos muy importantes, sobre todo para que ustedes puedan ingresar, para que puedan realizar su cuestionario, para que puedan tener sobre todo la opción de los intentos que vamos a facilitarles a ustedes. Y bueno, también comentarles que con una nota mínima de 14 ustedes van a poder obtener su certificado 24 horas después de finalizar su cuestionario. Bueno, Magíster Zoila, podemos continuar ya con el último tema. Muchas gracias.